Listo, muchachos. Buenos días para todos. Con la autorización de ustedes, damos inicio a esta grabación. Les doy la bienvenida a esta webconferencia para el escenario 2 de nuestro curso Circuitos Electrónicos. Sean todos bienvenidos. Me voy a permitir compartir la pantalla para el día de hoy poderles compartir los aspectos relevantes y las instrucciones generales para el desarrollo del escenario 2 del curso que tuvo inicio la presente semana. Por favor, me confirman si pueden ver pantalla y si pueden ver la presentación. Sí, señora, se ve pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces la webconferencia del día de hoy está dirigida al escenario 2 del curso. Este escenario tiene por nombre la implementación de circuitos con rectificadores y reguladores de voltaje. El objetivo principal durante el desarrollo de este escenario es que cada uno de ustedes adquiera los conocimientos básicos y principales para el desarrollo de diferentes circuitos de alimentación DC entre conversión AC y DC a partir de diferentes aplicaciones como son los rectificadores y los reguladores de voltaje. Entonces, a través del desarrollo de este escenario, pues ustedes podrán adquirir estos conocimientos y en la primera sesión de su componente práctico del curso también podrán aplicar los circuitos y digamos que desarrollar en laboratorio los circuitos que aquí diseñemos y que aquí simulemos. Entonces, esta es una actividad de trabajo independiente. Nos encontramos en el momento intermedio de la evaluación de nuestro curso. El puntaje de este escenario son 85 puntos de los 500 totales que tiene nuestro curso de circuitos electrónicos. La actividad inició el pasado martes 2 de septiembre y tiene una fecha de cierre del próximo martes 14 de octubre. ¿Qué debemos entregar en nuestro escenario 2 de circuitos electrónicos? Bueno, nuestro trabajo o nuestra actividad se fundamenta en tres pasos principales. La primera es que deben tener en cuenta que en el foro se hizo el cargue de un documento que se llama plantilla de informe escenario 2. Entonces, en cada uno de los foros de sus grupos del curso de circuitos, en la publicación del foro del escenario, en la parte inferior van a encontrar un adjunto que es un archivo de Word, el cual contiene la plantilla de desarrollo de la actividad. Es importante que deben desarrollar una portada, la tabla de contenido, la introducción que debe ser redactada por cada uno de ustedes. Se recomienda que sea un solo párrafo, que introduzca al lector sobre los conceptos y conocimientos que se desarrollan en esta actividad y los tres pasos principales de la actividad. La primera es una fuente de alimentación DC con regulador de diodo Zener y la segunda es una fuente variable, también alimentación DC, pero con circuito LM317. Debemos generar un video de explicación y socialización de las actividades realizadas durante el escenario. Debemos generar el enlace de ese video explicativo, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Recomiendo mucho que utilicen la plantilla del informe del escenario cargada en el foro. En caso de que no vayan a trabajar esa plantilla, es importante que hagan aplicación de su documento de entrega a las normas APA versión 7. Como les indicaba ahorita, la primera actividad o el primer circuito que vamos a trabajar en el desarrollo de este escenario corresponde a una fuente de alimentación, pero regulada con diodo Zener.
el objetivo principal de este circuito es que hagamos una transformación de la señal de entrada a una señal de salida con características diferentes. Entonces, en este diagrama esquemático que vemos aquí, permítame reactivo esto. En el diagrama esquemático que vemos en este momento, pues vemos un circuito, ¿cierto? Que tiene diferentes contenidos o diferentes elementos. En primera instancia, pues tenemos una señal de entrada. Esta señal de entrada tiene características AC, es decir, que si graficamos nuestra señal y la simulamos o la miramos en el osciloscopio, vamos a tener una señal de origen senoidal que va a tener una frecuencia determinada y una amplitud determinada. Esta señal o este elemento que nos responde a la señal de corriente alterna debemos tener en cuenta que es una señal que estipula o simula en este caso en la simulación comparado al caso real como si tuviésemos una alimentación por toma corriente. Luego tenemos acá un transformador y debemos tener en cuenta que pues el transformador tiene como función principal cambiar los niveles de tensión de salida de la señal de entrada. Él no modifica la forma de onda, no modifica los valores o niveles de corriente, pero sí cambia los niveles de tensión. En este caso, pues podríamos en cuanto a transformadores decir que existen reductores y existen elevadores. Para el caso de la aplicación que estamos trabajando, es un transformador de característica reductor. Quiere decir que el voltaje que ingresa por el transformador va a ser obtenido a la salida con un nivel de tensión más bajo según la característica o el diseño que haya de la cantidad de vueltas o espirales entre el embobinado de la entrada y el embobinado de la salida. Entonces, la cantidad de vueltas de N1 y N2 se diseña con el objetivo de obtener un nivel de tensión diferente a la salida y en este caso un nivel de tensión más bajo que el nivel de entrada. Entonces, luego de la etapa de generación, entonces tenemos aquí la etapa de generación y luego la etapa de transformación. Pasamos a la tercera etapa que es la etapa de rectificación. La etapa de rectificación la realizan estos 4 elementos, todos iguales, de la misma característica técnica, que se llaman diodos rectificadores. Los diodos rectificadores tienen el objetivo de dejar pasar la señal en un solo sentido o dejar pasar la corriente en un solo sentido. Y al combinar los 4 elementos de esta manera, teniendo en cuenta que ellos tienen 2 pines de conexión, ánodo y cátodo, pues lo que hacemos es que la señal que viene senoidal se nos refleja de esta manera con el objetivo de que se suprime el nivel de tensión negativo o el semiciclo negativo que tenía anteriormente la señal de entrada, ¿cierto? Que tiene una medio ciclo positivo y medio ciclo negativo. Entonces aquí lo que hacemos es dejar pasar el ciclo positivo y el ciclo negativo lo traslapamos hacia el polo positivo o hacia la amplitud positiva con el objetivo de tener un solo nivel de tensión positivo. Como el objetivo de todo este proceso electrónico es convertir una señal de corriente alterna a una señal de corriente continua, pues lo que debemos tener a la salida de nuestro circuito es una señal de esta característica, con un nivel de tensión determinado o diseñado según mis necesidades. Entonces, cuando llegamos a la salida de la rectificación, pues tenemos unos puntos máximos definidos por la onda,
pero en realidad no tenemos esta señal todavía completamente diseñada, puesto que va a tener variaciones, ¿cierto? O disminuciones de nivel de tensión. Por eso, a causa de esa necesidad, pues entramos aquí a la siguiente etapa que se llama filtrado. La etapa de filtrado la realiza el condensador o capacitor. En este caso es un capacitor de características electrolítico, es decir, que tiene polaridad, tiene un pin positivo y uno negativo, y son los que conocemos en la vida real como condensadores tipo tanque. Estos condensadores o capacitores lo que hacen es filtrar la señal, y en esta señal que tenemos acá positiva me entrega una señal de este orden. Es decir, tenemos algo así, con un pequeño voltaje de rizado que se da a causa del condensador, pero que ya teniendo un nivel estable, es decir, cuando el condensador se carga y tenemos un nivel estable de tensión, pues ahí ya podemos decir que podríamos pasar a la etapa final, que es la corriente directa. En este caso particular, esta etapa de transformación va a ser regulada por este último elemento que se llama diodo Zener. El diodo Zener es un elemento de regulación y el objetivo principal de él es coger este nivel de tensión que me entrega el capacitor y entregarme un nivel de tensión regulado y fijo con base a la característica del Zener. Entonces, por ejemplo, pueden haber Zener de 10 voltios. Entonces, la tensión que él reciba pueden ser 12, 14, 16, 17 voltios. Entonces, él los regula y los entrega a un valor fijo que sería en este caso 10 voltios. Y esos 10 voltios son los que voy a tener a la salida del circuito para alimentar la carga. En este caso es un diodo LED con una resistencia de protección, teniendo en cuenta que la mayoría de los diodos LED que nosotros trabajamos funcionan a 10 miliamperios. Entonces, esa es la primera función o la primera aplicación que vamos a desarrollar. Este circuito también se debe desarrollar en el primer escenario o en el primer encuentro del componente práctico del curso. Entonces, dependiendo de la programación y de la zona y el centro en el que se hayan inscrito, pues allá deberán asistir a su laboratorio con los cálculos adelantados, la simulación adelantada y los elementos necesarios para el montaje y la implementación de este circuito. Recordemos que en nuestros laboratorios se encuentran todos los equipos y todas las herramientas necesarias para las mediciones y las validaciones de los circuitos, pero que los elementos deben ser llevados por el estudiante. En este caso, pues deberán tener en cuenta que en nuestra guía de componente práctico hay una lista de componentes generalizada y que si necesitan llevar un componente de valor especial o específico según sus cálculos matemáticos, pues los deberán llevar. Entonces, para que el laboratorio sea efectivo, pues cada uno de ustedes debe llevar, como les digo, adelantado el proceso de cálculos matemáticos, el proceso de una simulación del circuito y los elementos necesarios. En cuanto a este circuito, para que podamos colocarlo en funcionamiento, debemos realizar los cálculos y que se plantean en esa diapositiva. Entonces, la primera operación matemática que debemos realizar corresponde a la relación de transformación, indicando que la señal de entrada es una señal de 120 voltios AC RMS y RMS corresponde al término promedio. Y debemos entregar después del transformador una señal o de 9 voltios o de 12 voltios ACRMS, es decir, que en este caso particular el estudiante selecciona si va a trabajar con una salida de 9 o una salida de 12.
En ese caso particular, ahí mismo se relaciona o se escoge el transformador que voy a utilizar en el momento de la práctica, puesto que los transformadores vienen a diferentes salidas de tensión. Entonces vienen a 6, a 9, a 12, a 24. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a trabajar en el proceso de simulación y de cálculos matemáticos, asimismo escojo el transformador. Vamos a tener que calcular una inductancia, es decir, vamos a hacer el cálculo de qué valor debería tener la bobina del primario o de la entrada del transformador para yo obtener estos niveles de tensión. Esto netamente para el proceso de simulación, es decir, para que a mí en la simulación, al entrar 120 voltios RMS, me entregue o 9 o 12. Debemos calcular el capacitor o el condensador encargado de la etapa de filtrado, teniendo en cuenta que el voltaje máximo de ese rizado que se va a permitir es de 0,30. ¿Qué quiere decir el voltaje de rizado? Este que les dibujé ahorita en el diagrama anterior. Vamos a obtener el voltaje de salida ya de la etapa de filtrado, es decir, lo que le va a ingresar al diodo Zener, la resistencia que me limita la corriente que ingresa al diodo, y ya por último lo que tiene que ver con la carga, que es el valor de la resistencia que me va a proteger el diodo LED que voy a encender, y las simulaciones del circuito. Entonces recordemos que estamos trabajando las simulaciones en Proteus, que es un software que estamos trabajando para hacer nuestras simulaciones, pero si alguno de ustedes tiene otro software que se le facilite, que trabaje mejor y que pueda entregar las mismas variables solicitadas en la guía, lo puede hacer. Se recomienda Proteus, pero no es requisito que se haga en él. En cuanto a las fórmulas matemáticas, las dejamos aquí consignadas para el proceso que ustedes necesitan realizar para calcular cada uno de los ítems que les relacioné anteriormente. Entonces, les dejo en esta presentación las fórmulas que se hacen necesarias para poder obtener los valores matemáticos y de cálculos que se necesitan en el circuito para que posteriormente puedan realizar su simulación. Deben tener en cuenta que por ejemplo, hay variables de pronto que no las tengan muy claras. La K es relación de transformación, voltaje de entrada es lo que ingresa en el transformador, voltaje de salida es lo que sale del transformador, E1 es lo mismo que N1 y E2 es lo mismo que N2 y corresponde al número de vueltas del primario, o sea, de la entrada, con el número de vueltas del secundario, es decir, de la salida del transformador. Tenemos aquí el cálculo de voltaje RMS, entonces recuerden que el voltaje RMS es el promedio y el voltaje RMS se da cuando yo hago la medición en tiempo real de esa señal AC. Es decir, cuando yo cojo el multímetro y pongo las puntas del multímetro sobre la señal, ese valor que me genera el multímetro es el voltaje RMS. También debemos tener en cuenta que tenemos otras variables como el voltaje pico, el voltaje pico a pico, que todas hacen parte de esta señal senoidal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta señal, tenemos acá el punto máximo, ¿cierto? Y entre 0 y el punto máximo tenemos un voltaje pico. Si tenemos esa señal sincronizada y sin desfases, pues vamos a tener el mismo voltaje pico en el ciclo negativo y la suma de estos dos valores me van a generar el voltaje pico a pico. Pero el voltaje RMS, que es, mírenlo acá, es como un promedio de la señal, quitándole las crestas positivas porque la señal no es completamente estable, sino que tiene variaciones en su nivel de tensión, pues entonces el voltaje RMS se calcula con el voltaje máximo, que viene siendo el voltaje pico de la señal, por el 0,70 o lo que es igual a la raíz de 2.
Entonces, este 0,70 sale de raíz de 2, ¿cierto? Pero esta fórmula deben tenerlo claro que solo aplica para señales de una fase, es decir, la que nosotros tenemos en nuestra casa, el tomacorriente que ubicamos en nuestra vivienda. Cuando tenemos señales de más de una fase, pues ya esta fórmula cambia un poquito. Entonces la dejamos ahí. Tenemos acá la fórmula del factor de relación de transformación, ya involucrando las bobinas e involucrando los voltajes tanto del primario como el secundario. Y en nuestra guía nos piden calcular la bobina 1. Por aquí tengo despejada la fórmula para dejárselas aquí expresada para que la puedan aplicar. El valor de la bobina del primario o del L1 es igual al valor de la bobina del secundario por el número de vueltas del primario al cuadrado sobre el número de vueltas del secundario al cuadrado. ¿Listo? ¿De dónde sacan el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario? De aquí. Y cuando tengan eso, deben tener en cuenta que la bobina L2 va a ser de un valor de henrios que ustedes estipulen. Pueden hacerlo lo más fácil diciendo que L2 es de un henrio para poder aplicar la fórmula y calcular L1. Entonces, N1 y N2 sale de la primera fórmula y L1 se calcula estipulando que L2 es de un valor determinado para calcular el valor de la inductancia. Luego deben pasar al cálculo de la capacitancia o del valor del condensador. En este caso, la fórmula que tenemos nos involucra la corriente, la frecuencia y el voltaje de rizado. Tener en cuenta, por favor, que la corriente pertenece a la carga, es decir, cuántos amperios o miliamperios debo alimentar por medio de ese condensador, y en este caso particular pues tenemos un diodo LED que trabaja a 10 miliamperios, entonces la corriente de trabajo es esa, y el voltaje de rizado es 0,33 que nos lo dan en el enunciado de nuestro trabajo, y la frecuencia de nuestra señal que es 60 Hz. Entonces, aplicar la fórmula para obtener el valor de la capacitancia. Por último, pues calcular el voltaje pico y el voltaje de salida del circuito. Cuando calculen el voltaje pico, que es el voltaje RMS por la raíz de 2, pues recuerden que el voltaje RMS ustedes lo sacaron de acá, ¿verdad? Y que el voltaje pico de salida es el de entrada menos este voltaje que aparece acá, 1.4, viene de los diodos rectificadores, o sea que es una constante. ¿Listo? Ese valor no cambia. Cuando ya tenemos el voltaje de salida, pasamos a la parte del Zener. ¿Sí? En el diodo Zener, pues debemos solamente calcular la resistencia que protege ese diodo Zener por medio de esta fórmula. Entonces, igual tengan en cuenta que la corriente de carga son los 10 miliamperios y que en la vida real tenemos diferentes referencias de diodos Zener a diferentes voltajes. Entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes unas tablitas de 3.3, 4.3, 6.8, 10 voltios, 12 voltios. Aquí ustedes podrán escoger el voltaje que van a trabajar, 9 o 12, y con eso van a obtener la referencia comercial del diodo que van a utilizar tanto en la simulación como en la compra del elemento para el componente práctico. Recuerden que la carga, es decir, el LED, necesita una resistencia de protección, y para calcular esa resistencia de protección, pues miramos la configuración de nuestro diodo
Zener en la simulación, que nos entrega 2,2 voltios, que es este, ¿cierto? Sacado de la simulación. En ese caso, el voltaje de la resistencia debe ser igual al voltaje Zener menos al voltaje LED. Cuando obtengan ese valor, entonces aplican aquí calculando la resistencia, que es el voltaje de la resistencia que acaban de calcular sobre la corriente del diodo LED. Y ahí obtienen el valor de ohmios que necesitan para proteger al diodo LED para que pueda encender. Recuerden que esto sale de la simulación o de la característica técnica del diodo LED que ustedes vayan a trabajar. ¿Listo? Bueno, en cuanto al segundo o la segunda propuesta, el segundo ejercicio que se debe realizar en esta actividad corresponde a una fuente de regulación, pero esta fuente de regulación es con LM317. Entonces, si ustedes se fijan hasta esta primera parte donde dice U1, este es un diagrama esquemático que no se encuentra en la guía, pero que se plantea como solución para el ejercicio. Toda la primera etapa, entrada, transformación, rectificación y regulación, corresponde al mismo ejercicio que se hizo en el punto pasado o en el ejercicio anterior con el diodo Zener. Hasta acá, hasta la etapa del filtrado, se utiliza el mismo proceso matemático y las mismas fórmulas. La única diferencia, chicos, es que aquí el LM317 es un regulador, ¿cierto? Que me puede entregar entre 0 y, ejemplo, 24 voltios, ¿sí? Por medio de este elemento que se llama potenciómetro, me varía el nivel de corriente y con base al nivel de corriente me entrega un nivel de tensión entre 0 y 24. Es decir, él coge ese nivel de corriente y coge el nivel de tensión de C y lo varía y lo entrega regulado, ¿sí? Como voy a entregar en este caso particular 24 voltios, pues acá en la etapa de filtrado debo garantizar que salgan los suficientes voltios para que él me pueda entregar 24. ¿Qué quiere decir? Que si en la etapa de filtrado me entrega máximo 10 voltios, pues él no va a tener cómo entregar 24. Entonces, aquí la única diferencia es que en el proceso matemático debo garantizar que al voltaje de salida de la etapa de filtrado sea superior al voltaje de salida que quiero del regulador. Los cálculos que se hacen en esta segunda etapa, que son, miren, aquí nos están indicando que son entre 0 y 24 voltios la fuente. Los cálculos que se realizan son los que se muestran acá. Entonces vamos a tener que utilizar esta fórmula. Como primer proceso matemático. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a hacer una de 0 a 20, ¿sí? Y en el caso de la guía vamos a hacerla de 0 a 24 para que tengan en cuenta el cambio. Ustedes pueden darle un valor a R1 para obtener el valor de R2, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Este valor de salida, que es 20 voltios, en el caso particular de ustedes será 24, y este valor que indica acá en la fórmula 1,25 corresponde al voltaje de referencia. Es una constante, quiere decir que en el proceso matemático de ustedes también lo deberán utilizar con el mismo valor y en ese caso van a obtener el valor de R2. Luego para calcular los condensadores, condensador 1, condensador 2 y condensador 3, deben tener en cuenta que no se calculan sino se establecen valores comerciales entre los rangos comerciales de los condensadores. Entonces dice que puede ser
el condensador 1 de 10 microfaradios y el condensador 2 de 1 microfaradio. Y ya para el condensador 3 puede ser entre 10 y 100 micros. Entonces, ¿para qué se utilizan esos condensadores? Para darle estabilidad al circuito y para darle adaptabilidad a la carga. Entonces, simplemente es que en el desarrollo del ejercicio, ustedes especifiquen qué valores de condensadores van a utilizar. En cuanto a las simulaciones, como les dije anteriormente, pues vamos a trabajar Proteus. Sin embargo, si manejan otro software, pero que les muestre las variables que necesitan, pueden trabajarlo. Entonces, la idea es que en la simulación utilicen los elementos de medición, como los voltímetros, los amperímetros en DC, en AC, ¿cierto? Para que garanticen que la señal como ustedes la han diseñado en matemáticamente, pues funcione en la realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, 120 voltios RMAS con una salida de 10 voltios RMAS. Ustedes tendrían que tener 120 a la entrada y entre 9 o 12 voltios a la salida, según lo que hayan escogido, y las diferentes etapas hasta llegar a la iluminación del diodo LED con el voltaje del diodo Zener, que en este caso era de 10 voltios, ¿cierto? Y nos está entregando 9,91. Ya pueden utilizar osciloscopio, pueden utilizar analizador análogo del simulador también, completamente válido. Lo importante es que puedan con el pantallazo de la señal garantizar que está funcionando correctamente el circuito. Este ejercicio se debe hacer, la simulación se debe realizar tanto para el ejercicio del diodo Zener como para el ejercicio del LM317. Ya cuando ustedes tengan su actividad desarrollada y su simulación lista, deben hacer un pequeño video en el cual expliquen y en el cual sustenten de manera rápida, concreta, específica, lo que ustedes han desarrollado en ese proceso matemático y en ese proceso de simulación. Es un video corto, no mayor a 5 minutos, lo pueden crear por la misma plataforma Teams, donde está la opción para grabar pantalla, incluso se deben grabar ustedes, ¿verdad? O lo pueden hacer por YouTube si les parece más sencillo. Lo importante es que sin importar la herramienta que utilicen, hay otra que se llama Loom, para grabar la pantalla y grabarse ustedes en el video, el enlace que ustedes compartan en el documento de entrega, por favor garanticen que es público, ¿sí? Que yo lo puedo ver, que yo lo pueda abrir o que otra persona cualquiera la pueda abrir desde otro computador, porque a veces lo generamos, pero lo generamos como privado y cuando el docente va a revisar, pues no lo puede abrir y pues en ese orden de ideas, así haya hecho el trabajo, pues no podría validar la evidencia y pues se perderían los puntos de la actividad. Entonces la recomendación es que cuando creen el enlace, compártanlo con otra persona para que garanticen que lo puede abrir desde el celular, desde otro computador, donde no estén las credenciales creadas o abiertas de la persona que lo hizo. Por último, tenemos conclusiones y referencias bibliográficas. En cuanto a las conclusiones, debe ser muy importante que para esta guía hay 2 preguntas de reflexión y conclusión, y las conclusiones no son al azar, sino solamente debo dar respuesta a esas 2 preguntas. Es decir, que en el apartado de mis conclusiones voy a dar respuesta a la primera pregunta y luego voy a dar respuesta a la segunda. En ese orden de ideas habrían 2 párrafos como mínimo dando respuesta a estos 2 interrogantes. Entonces, la primera de ellas es cuáles son las etapas necesarias para la transformación de señales AC a DC en las fuentes de voltaje. Explique brevemente cada etapa. Y la segunda es cuál es la diferencia entre voltaje pico a pico,
voltaje RMS de una señal AC y explique cada una de las opciones descritas. Entonces, les reitero, en conclusiones, solamente van a dar respuesta a estas dos preguntas. Importante, muchachos, aspectos en el foro. En el foro deben realizar ustedes su participación de manera proactiva con el objetivo de que durante el periodo de ejecución de la tarea el escenario tenga retroalimentación. Es decir, si yo he avanzado en los cálculos y quiero obtener retroalimentación, pues el foro es el medio para participar. Para que ustedes tengan respuesta por parte del docente y les pueda decir si los cálculos están bien, realice ajustes, si la simulación está correcta, con el objetivo de que ustedes hagan una entrega de calidad en el entorno de evaluación y que cuando ustedes entreguen su actividad ya estén completamente conscientes de que su actividad y que su escenario esté completo, pues obviamente acorde a la rúbrica, para que podamos obtener una muy buena calificación. Quería pues de pronto hacerles como un recorderis en cuanto al componente práctico del curso. En algunas ciudades y en algunos laboratorios ya de nuestras zonas, la programación del componente práctico empieza este fin de semana, en otras empieza la próxima semana. Y la idea, muchachos, es que ninguno se quede sin inscribirse y sin participar al componente práctico del curso, que es realmente importante y valioso, no solamente en nota, no solamente en puntaje, porque son 180 puntos del curso, pero sí es realmente importante en la adquisición de conocimientos. Todo lo que vemos en el curso, aquí de manera virtual, ya te doy la palabra. En cuanto a la forma de ver aquí digamos, la temática, vemos los cálculos, vemos la simulación, y en la simulación sí, claro, podríamos ver el funcionamiento, pero en la aplicabilidad y en el uso de los equipos es donde se reafirman todos esos conocimientos. Entonces, la invitación es que primero ingresen al campus, en el nombre del curso ingresen donde dice aquí para el componente práctico y según la programación que haya respecto a la zona y el centro más cercano, pues se inscriban a la mejor posibilidad de todas y recuerden que son 4 sesiones programadas en un día y una hora con un tutor particular o específico de la zona, quien va a atender el laboratorio y quien va a reportar las asistencias y el desarrollo de las actividades del componente. Ya les doy la palabra, permítanme, cerramos aquí. Entonces, ese es el contenido de la guía y del escenario 2, y la invitación es que si bien tenemos un lapso de tiempo amplio para el desarrollo de esta actividad, lo hagamos con calma, con tiempo, que pidan la retroalimentación, que aclaren las dudas en el momento adecuado para que puedan hacer una entrega de calidad. Entonces, permítanme aquí. Por aquí teníamos la manito de Jan. Dígame. Muy buenos días, ¿me escuchas? Sí, señor, buenos días. Profe, sino que tengo una inquietud en cuanto a lo de los laboratorios. Yo trabajo por fuera de Medellín, en la central de Hidroituango, pues con el PM. En este momento me tienen pues a préstamo en la central de Guatapé. Yo viajo todos los viernes o a veces hasta cada 15 días. Salimos del proyecto a la 1 de la tarde. Se me hace un poco difícil asistir a los laboratorios ya que todos son en la mañana, los viernes. No sé qué manera haya, cómo se pueda arreglar, qué se puede hacer en caso de no tener los permisos suficientes para asistir a todos los laboratorios. Bien, perfecto, Jan. Bueno, la situación tuya es la situación de muchos de nuestros estudiantes que trabajan en campo.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que el componente práctico es de carácter obligatorio, pero mi recomendación es la siguiente. Como su merced ya hizo una inscripción y ya tiene 4 fechas establecidas con los horarios establecidos, siempre les digo a mis estudiantes como directora que en la primera sesión hagan todo lo posible por asistir, por conocer al tutor asignado en el componente y poder hablar con él de manera personal y comentar la situación particular en cuanto a las demás sesiones en el caso de que se pueda presentar una eventualidad de no asistir. Siempre debo concertar directamente con mi tutor la situación particular, pero eso funciona muy bien cuando yo me presento en la primera sesión y hablo con él. Yo he sido también tutora de componente práctico y he tenido la misma situación con muchos de mis estudiantes y siempre llegamos a una concertación y puede que digamos digamos si se presentó en la segunda sesión una eventualidad y no pude asistir, pues me comunico con el tutor, escribo el correspondiente correo, dejo la evidencia de por qué no pude asistir, pero si me presento en la tercera, ¿cuál es el objetivo de que yo me ponga al día? De que no solamente llegue a desarrollar la sesión 3, sino que pueda colocarme al día con la sesión 2, le pueda entregar al tutor las evidencias correspondientes, los informes correspondientes, hacer la práctica, que sí me va a tocar esforzarme un poquito más, pero si el tutor te da esa flexibilidad, puedes entregar tus 4 sesiones, tus 4 actividades y pues obtener, digamos que la calificación correspondiente. Entonces esa es mi recomendación. Gracias, profe. Con mucho gusto. William, señor. Cordial saludo, ingeniera, compañeros. Buen día, Bueno, ¿cómo estás? bien, sí, señora. Bueno, yo tuve un pequeño problema en cuanto al componente práctico, pues dificultad, ¿no? Pues yo ya tuve el primer componente práctico, lo tuve el día de ayer, en mi CDA, yo soy de facultativa, ¿verdad? Y en cuanto a la guía de componentes que está, pues en la guía, sí, o la guía. Vean unos componentes y pues yo ya los había conseguido, todo bueno, normal, ¿sí? Cuando yo me presenté y todo, resulta y pasa que cambiaban muchos valores de los componentes que tocaba, con los que tocaba armar el circuito. Y pues ahí tuvimos inconvenientes. No sé de pronto si es mejor unificar la guía o algo así, porque digamos, es de por sí que nosotros nos unificaron como con los de ingeniería, porque es muy parecida a la guía. Y no empezamos de una vez desde el primero, sino de una vez fue desde el segundo, como si fuera la segunda sesión. Ah, ok, ok, ok. Bueno, sí Y, se nos y, presentan esos casos. ¿Y qué? Entonces sí, porque creo que es con los de electrónica análoga, creo, Ok, si no estoy mal. Y prácticamente es el mismo componente práctico desde el segundo para abajo. ya, ok. Y hubo un problema porque, digamos, en la guía que está que está con nosotros, decía que el condensador era de 220 microfaradios y en realidad tocaba uno de 2200 porque si no, no servía. Las resistencias, había una resistencia que era de 270 ohmios a 1 vatio, o sea, una grandecita que para que aguante harto, pero resulta y pasa que para que no sirviera tocaba una de máximo 160 y pues ahí tuvimos inconvenientes por lo mismo. Entonces, pues no sé. Pues ya el ingeniero nos mandó como una especie de guía adicional, pues con lo que vamos a trabajar el resto del componente práctico. Pero pues sí tuve ese inconveniente. Qué pena ahí con su merced, ingeniera. No, 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 William, antes al contrario, y gracias porque pues digamos hay grupos, como digo, tenía conocimiento de que el componente práctico empezaba a partir del domingo, o sea, mañana empezaban las primeras sesiones, pero quiere decir que tú ya viste la primera. A veces no nos es compatible y no nos es como posible tener toda la cobertura a nivel nacional como para que todos empiecen a la par.
pero sí te quiero pedir un inmenso favor. El documento que te compartió el tutor del componente práctico, te pido porfa que me lo compartas por el Teams, por el correo, bueno, tú miras, porque entonces vamos a entrar en un proceso de acreditación de nuestro curso y pues vamos entonces a estandarizar para que a nuestros estudiantes no se les presente esas eventualidades. Por favor. Sí, tutora, sí. Es que pasó eso, y niñera, sinceramente fue como eso. Pues no lo vi tan grave, pero pues sí, por lo que le digo, o sea, no habíamos visto esta sesión, pues de pronto ya con lo que Claro, usted, su merced había dicho de que hace los cálculos, eso de pronto hasta allá uno dice, no, pero esto no me sirve, tengo que conseguir algo más diferente, pues claro, por ahí estuvo el error. Y pues yo también iba a claro. escribir, pero pues no escribí nada, ¿verdad? En realidad, ¿sí? Y Dale, pues vale, no hay problema. solo fue como tal eso. Y pues y lo peor de todo fue que a los de ingeniería solo le mandaron un correo que decía asistir. O sea, decía No que tenían que llevaron hacer, componente. o sea, exacto, no decía qué tenían que hacer, sino, o sea, decía qué tenían que hacer, pero no decían qué componentes llevar tampoco. Entonces, bueno, por lo menos a nosotros nos decía más o menos qué componentes llevar y pues habíamos dos de tecnología y pues mejor dicho, usted acá y con los de ingeniería y hágale. Pero pues Claro, sí claro, pasó esas esos sesiones son. pequeños detalles porque con la resistencia quedamos un poquito perdidos porque el ingeniero dijo, no, pero es que está muy alto y no nos sirve. El condensador también ya es muy bajito porque era de 220 el que pedía la guía y en realidad era de 2200 el que necesitábamos para poder trabajar el circuito. Y no, pues estuvo chévere la interacción, pero pues sí faltó como un poquito más de eso, como que hubiera sido más agradable el laboratorio, porque pues en realidad es agradable, porque pues yo había ido al de análisis de circuitos y pues, digamos, allá sí tocaba más como hacer los cálculos directamente allá, sino esta vez iba uno directamente a hacer su montaje y pues es chévere, pero sí pasó, fue eso. De todas maneras, muchas Listo, gracias, Will. ingeniera, por el tiempo. No, a usted por informarnos la situación, te recomiendo mucho, porfa, el documento adicional que el tutor te compartió y bueno, para que lo tengan en cuenta para las próximas sesiones, recuerden que siempre es así. Les van a plantear unos circuitos en la guía, hay una lista de componentes a veces generalizada, a veces dice resistencias, condensadores, potenciómetros, pero no dice los valores porque los valores salen de la aplicación de la guía. Entonces, si de pronto se les llega a presentar que tengan la sesión de laboratorio antes de la web que se explique en la temática, pues no duden en escribirme y con gusto se les orienta para que lleven los materiales necesarios. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta adicional de los demás asistentes. Por el momento no, profe. Y listo, muchachos, muchas gracias. Entonces, la invitación es que iniciemos con el desarrollo de nuestra actividad, con el desarrollo de nuestro escenario. Recuerden que tenemos los viernes a las 9 de la mañana atención sincrónica. Si tienen alguna duda particular, se pueden conectar ahí. Si se les presenta alguna inquietud particular, también lo pueden hacer por medio del chat mío. Yo estoy conectada a la universidad de lunes a viernes, bueno, de lunes a sábados en las mañanas. Si de pronto se les presenta la eventualidad en algún otro horario, no duden en dejarme el mensaje, que tan pronto yo me conecte les respondo, o utilicen el foro o utilicen el correo interno del aula. La idea es que no dejemos el escenario al final, porque si ven tiene harta cosita, harto cálculo matemático, la simulación. Entonces la idea es que hagamos esto con tiempo para que podamos hacer una entrega de calidad. Y pues quedo presta a colaborarles en lo que requieran, muchachos. Feliz día para todos y pues un excelente fin de semana. Igual, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias, ingeniera, hasta luego. Hasta luego, buen día.